Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta última sesión de los webinarios de Invasión Paleontológica. Antes que nada, les quiero comentar que esta sesión será grabada y transmitida por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología para los fines que le convengan. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ahora sí comencemos. Estoy muy feliz de darles la bienvenida esta vez porque es nuestra última sesión sobre la invasión paleontológica. Muchas gracias a todos los que han asistido a estas reuniones y espero que les hayamos dejado un buen sabor de boca y que hayan aprendido mucho más sobre la diversidad fósil en México. Y siendo la última sesión, yo sé que se dice como un cliché que se cierra con broche de oro, pero la verdad es que estoy muy feliz de esta siguiente, de esta ponencia, porque nos acompaña la maestra en ciencias Violeta Romero. Y bueno, como pueden ver, tiene un amplio currículum. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias, es maestra en ciencias por el posgrado en ciencias biológicas de la UNAM. Estudió los ambientes del Pleistoceno Holoceno empleando ostrácodos lacustres. Y bueno, ella desde el 2008 ha comenzado a trabajar en la Colección Nacional de Paleontología del Instituto de Geología en la UNAM, donde ahora trabaja como técnico académico, y ella es la que se lleva la mayor parte del trabajo en esa colección, es como su primer hija. Y ella hace de todo, ella se encarga del acceso, el manejo de los ejemplares, la limpieza, la conservación, ella presta atención a todos los usuarios que quieren acceder al registro fósil que está albergado en la Colección Nacional de Paleontología. Ella ya nos explicará cómo está dividida la colección, pero ella se hace cargo de prácticamente todo. Y pues debido a esto y a este interés por las colecciones, es que tiene una especialidad en museografía en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, además de que ha tenido cursos en distintas instituciones como el Museo de Historia Natural de Francia y el Instituto Catalán de Paleontología en España. Además de que hace de todo, ella asiste a congresos nacionales e internacionales en los que habla sobre la importancia de las colecciones, ya sea biológicas o paleontológicas, las colecciones de historia natural. Realiza labores de difusión, de divulgación y siempre enfocándose a eso, ¿no? ¿Por qué es importante tener estas colecciones y usarlas? Y bueno, además de todo, es profesora de paleobiología en la Facultad de Ciencias y dirige el programa de servicio social que se realiza en la Colección Nacional de Paleontología. Entonces, ella, yo creo que es la mejor ponencia para cerrar, porque hemos estado viendo los distintos trabajos que se realizan con la diversidad fósil, pero ella nos va a decir, bueno, ella tiene como el resumen de cómo estamos actualmente, qué especies tenemos albergadas, por qué es importante acudir a las colecciones y revisar toda esta diversidad. Nos va a hablar un poco sobre la historia de la colección, que es sumamente interesante, y de antemano los invito a que acudan a las colecciones científicas, porque son un reservorio de información importantísimo. Violeta, ¿andas por allí? Sí, hola, aquí estoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues si quieres, puedes comenzar, te dejo con nuestros asistentes y nos vemos cuando termines. De antemano, también, si tienen preguntas o algún comentario, lo pueden dejar en el chat y al final lo leeremos. Gracias y pues comienza, Violeta, cuando quieras. Ok, pues muchísimas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto haber sido invitada a esta serie de webinarios. Y bueno, es un gran peso sobre mis hombros ser la ponencia que cierra esta serie de seminarios, ¿no? Tuvimos una serie muy importante de seminarios muy interesantes, donde vimos muchos grupos biológicos, ¿no? Y su importancia dentro del contexto bajo el cual se propuso esta serie de seminarios, la invasión paleontológica, dar a conocer cuál es la tarea y cuáles son
trabajos que se pueden realizar con el registro fósil, porque es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Tenerlos siempre en mente cuando se están desarrollando trabajos neontológicos, cómo no se pueden desligar de los trabajos paleontológicos, y al revés, ¿no? Como el trabajo paleontológico no se puede desligar de todas las demás enfoques biológicos. Entonces, bueno, yo hoy les voy a platicar un poquito sobre las faunas de los mares prehistóricos, así es el título de mi plática, pero en general, lo que vamos a ver es, a muy grandes rasgos, qué son las colecciones, por qué son importantes, qué tipo de colecciones existen y cuáles son sus funciones. Ya después nos meteremos con la Colección Nacional de Paleontología, su historia y cómo se encuentra organizada. Y bueno, esto nos llevará al final, en la parte final, a entender un poquito de qué conocemos y qué no conocemos. Y después de esta parte nos meteremos ya con el registro fósil mexicano. ¿Qué conocemos? En cuanto a taxa presentes, en cuanto a rangos estratigráficos, bueno, temporales, y a la parte geográfica, ¿no? ¿Qué zonas de México tienen mayor número de descripciones y cuáles no? Y concluiremos con una serie de reflexiones sobre estos temas paleontológicos. Bueno, pues para iniciar, les voy a hablar un poquito de qué es una colección. Este término, esta definición, siempre ha sido objeto de discusiones, incluso dentro de la UNESCO hay un comité que se dedica únicamente a museos, ¿sí? El ICOM, el Consejo Internacional de Museos, las siglas están en inglés, pero es una parte importante de un comité importante de la UNESCO. Y al haber un comité que se dedica a tratar únicamente temas de museos, museológicos, pues una parte importante es tratar de definir qué es una colección, ¿sí? Yo tomo esta definición de un libro que se llama Conceptos de Museología, del 2010, y esta definición nos habla de que una colección es un conjunto de objetos materiales e inmateriales, y tangibles o intangibles, que se han reunido, que se han juntado para clasificarlos, seleccionarlos y conservarlos para generar comunicación a un público un poco más abierto, ¿sí? El tipo de colección, el tipo de público, perdón, dependerá mucho de la función de la colección, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las colecciones también se pueden clasificar por el tipo de objetos que en ellas se resguardan, ¿sí? Podemos tener colecciones de arte, como esta, la del Museo de Sumaya, colecciones arqueológicas, como esta, la colección Larco, que se encuentra en Lima, Perú, las colecciones biológicas, ¿sí? Como esta que tenemos aquí, colecciones documentales, ¿sí? Todas estas de materiales, de objetos tangibles, y también tenemos las colecciones de objetos intangibles, las que no se pueden tocar, ¿no? Y en este caso les pongo este ejemplo, que es una colección de sonidos de cantos de aves, ¿no? Son objetos que no podemos tocar, pero que forman una colección, que conforman una colección y que tienen objetivos muy específicos, ¿no? Que pueden ser identificar grupos de aves, ¿no? Presentes en ciertas zonas geográficas. Bueno, pues entonces esto es una colección, es el conjunto de objetos, ¿sí? que se clasifican, que se reúnen y que se conservan, ¿sí? Esas son partes bien importantes, esa es una parte muy importante. No solo se trata de reunir y de juntar y tenerlos guardados, albergados en un recinto, en un anaquel. El objetivo también es conservarlos. Ahora, las colecciones pueden tener también diferentes funciones, no solo se clasifican por el tipo de objeto que están resguardando, sino también por su función. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieren comunicar? Al final, eso es el objetivo de estas colecciones o de las colecciones, comunicar. Entonces, podemos tener colecciones de exhibición. Aquí les pongo 3 ejemplos de colecciones que se encuentran en la UNAM y todas son paleontológicas, para que veamos que hay diferentes tipos. Las colecciones de exhibición, su nombre lo dice, ¿no? Son para recreación, para contemplación. Y su público es el público en general, están abiertas, están diseñadas, están pensadas para
transmitir conocimiento en niveles muy básicos y para que sean abiertas al todo el público, para disfrute. Tenemos, por otro lado, las colecciones de docencia, como esta, que se encuentra en la Facultad de Ciencias, en el Museo de Paleontología de esta facultad, y cuyo objetivo es apoyar en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de esta facultad, ¿sí? No es la única facultad donde hay colecciones de docencia. En ingeniería también tienen colecciones paleontológicas de docencia, pero el objetivo principal de estas colecciones es formar parte en la formación de biólogos, en este caso, ¿sí? De futuros biólogos. Y por último, tenemos a las colecciones científicas, que su objetivo principal es generar conocimiento científico, generar y validar conocimiento previamente publicado o propuesto. Hipótesis propuestas se pueden validar o refutar a partir de estas colecciones. Por esta razón, el público de estas colecciones, de las colecciones científicas, al ser únicamente la generación de conocimiento científico, su público es mucho más restringido. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es distinto, no es recreación, no es enseñar, es generar conocimiento nuevo. Entonces, eso hace que estas colecciones tengan un público dirigido a la investigación, o sea, investigadores o a estudiantes que están generando proyectos de investigación. El común denominador que tienen todas estas colecciones es el hecho de que tienen entre sus obligaciones y sus responsabilidades el correcto resguardo de todo el material que se encuentra en ellas. No solo de las colecciones paleontológicas, en general de todas las colecciones. Una obligación que deben de tener todas las colecciones debe de ser la del correcto resguardo de todos los ejemplares que en ellas se encuentran y de todo el material que se encuentre asociado a cada uno de los ejemplares, lo cual incluye libretas de campo, información, tarjetas que puedan venir con el ejemplar, ¿sí? Entonces, todo ese material debe de ser resguardado adecuadamente. ¿Para qué? Pues para asegurar que toda la información contenida en ese ejemplar, no solo el ejemplar, sino todo lo que lo acompaña, pues queda disponible por mucho tiempo, ¿sí? Para cualquier investigación o trabajo que se quiera hacer. Ahora, las colecciones también pueden tener distintos orígenes. Aquí yo les pongo tres ejemplos de colecciones, pero enfocadas al origen que tienen estas colecciones, de los fondos con los que se generan estas colecciones. Tenemos las colecciones públicas, o sea, que se generan, que se forman con capitales públicos, con inversión pública, pues, del Estado, de los estados, del gobierno. Y en este caso aquí les pongo la colección del Museo de Paleontología Liceo Palacios, que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, que está fundado, está sustentado por recursos públicos y que tiene como fin ser de exhibición, ¿sí? Entonces, una colección pública puede ser de exhibición o puede ser una colección científica. El chiste es que tiene recursos públicos como base. También podemos tener colecciones privadas, como esta que vemos aquí. Esta colección está formada únicamente por un particular con dineros propios, con recursos privados. Y aparte tenemos, esta me quedó en medio, pero colecciones que pueden tener fondos mixtos, ¿no? Colecciones con fondos públicos y colecciones y fondos privados. En este caso, les pongo la colección del Museo del Desierto, que tiene fondos de los dos lados, ¿no? Pero que sirve, en este caso, pues únicamente para déjenme mover esto para acá, que tiene como objetivo pues la investigación científica, la formación de trabajos científicos, ¿sí?
Aquí algo muy importante y por lo cual incluí esta parte de las colecciones es el cuidado que se puede tener en las colecciones. El objetivo de las colecciones es asegurar la permanencia de los ejemplares o de los materiales, de los objetos que se tienen resguardados en ellas. Por lo cual, para asegurar esta permanencia, pues es necesario contar con sistemas adecuados de almacenaje, con el personal capacitado, con todas las acciones y procesos curatoriales necesarios, incluyendo el almacenaje, desde el acceso, el almacenaje, todas las acciones de conservación preventiva, monitoreo de condiciones ambientales. Desafortunadamente, pues en el caso de muchas colecciones privadas, de muchas colecciones que son particulares, esas condiciones no se aseguran. Entonces, además de que se puede generar la pérdida de todo este material, un problema muy importante que se tiene con estas colecciones es que no están disponibles para estudios, o sea, para la comunidad científica o para el disfrute del público en general. ¿Sí? Son colecciones que están albergadas en recintos particulares donde no se puede tener acceso. Entonces, ese es un problema que recientemente se puso en la mesa con la publicación de un ejemplar, donde, bueno, el ejemplar que tenía reviste una importancia científica muy, muy importante, pues se encontraba fuera del alcance de la comunidad científica, además de que las condiciones de almacenaje pues no eran las más adecuadas, ¿sí? Entonces, todos estos lineamientos pues no son como algo que se nos haya ocurrido a los que trabajamos en los museos, ¿no? Son conceptos, son lineamientos que se generan desde entidades, organizaciones globales, mundiales, como es el Consejo Internacional de los Museos, en su comité de las colecciones de historia natural, ¿no? Es donde tiene su código de ética, precisamente para generar como un lineamiento, ¿no? Como una regla general a seguir sobre el objetivo de las colecciones de historia natural en este caso, y ya de manera más particular, pues también en México, ¿no? Donde tenemos nuestros lineamientos, donde existen lineamientos para el estudio de las colecciones, ¿no? O para el resguardo de las colecciones paleontológicas. Entonces, aquí es muy importante recalcar o remarcar que una de las funciones básicas y por obligación de una colección debe ser asegurar la correcta permanencia de todos los objetos que en ella se resguardan. Situación que pues no muchas veces sucede en colecciones particulares. Por eso es importante siempre resguardar los ejemplares que se vayan a resguardar en algún lugar en colecciones debidamente acreditadas y que cuenten con las mínimas condiciones de conservación para que los materiales se puedan albergar en las condiciones adecuadas y queden disponibles para estudios futuros. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora con la parte de las colecciones, las colecciones paleontológicas de la UNAM. La UNAM tiene varias colecciones paleontológicas, pero dentro de todas ellas, una de las más antiguas y que se comenzó a formar desde finales de los 1800 fue lo que es ahora la Colección Nacional de Paleontología. Y su historia comienza desde los 1800. ¿Sí? La corona española, al ver que el territorio mexicano era muy rico en recursos mineros, pues manda al ingeniero de minas, don Andrés Manuel del Río, a ser catedrático en lo que era el Real Seminario de Minas en ese entonces, y lo manda a formar técnicos especializados para la explotación de todos los recursos mineros, ¿no? Que al final representaban pues ganancias para la corona española. Entonces el ingeniero Manuel del Río
Se encargó de preparar a muchos técnicos, tuvo muchos estudiantes, y dentro de esos estudiantes, uno que fue muy sobresaliente y que trabajó mucho, muy cerca del ingeniero Manuel del Río, fue el ingeniero Antonio del Castillo. Antonio del Castillo se preparó también en esta parte de los recursos mineros, pero él tuvo la inquietud de preparar o de formar a nuevos profesionales que se encargaran del estudio de los recursos geológicos, pero ya no solo como con un enfoque para extraer recursos, sino para generar investigación. Todo esto a partir de haber asistido a la feria, al Congreso Internacional que se dio en Berlín en 1885. Él se dio cuenta que los recursos geológicos, los recursos de la tierra, pues necesitaban también ser estudiados, ¿sí? Había un campo muy importante de investigación, no solo para la extracción, sino también para investigar qué pasaba con esos recursos geológicos. Entonces, bueno, cuando don Andrés Manuel del Río se retira, Antonio del Castillo toma su lugar en la docencia como catedrático y él queda a cargo de algunas cátedras que estaban ahí en el Real Seminario de Minas. Para esto, una vez que regresa de la feria de Berlín y con esta idea que trae de levantar un instituto que se dedica a la investigación de los recursos geológicos, él es muy cercano del entonces secretario de la Secretaría de Fomento, Carlos Pacheco, y le propone esa idea. Le dice, oye, pues necesitamos una institución, un instituto que se encargue de estudiar los recursos geológicos, ¿no? Todas las rocas. A Carlos Pacheco le gusta la idea y se la presenta al entonces presidente, a Porfirio Díaz, y bueno, a Porfirio Díaz le venden la idea diciéndole que los productos de ese instituto, de todo lo que sacara el instituto de resultados, podrían ser presentados en la Feria Internacional que se llevaría a cabo en París en 1886, 87, no recuerdo bien la fecha. Entonces, bueno, a Porfirio Díaz le encanta la idea y en ese momento decreta la formación del Instituto Geológico, ¿no? Bueno, o sea, no en ese momento, pero el proceso fue mucho más rápido, ¿sí? El Congreso estuvo discutiendo la formación del instituto, pero previo a eso, pues Porfirio Díaz dice sí, que se forme ese instituto. Entonces, se forma este instituto, el Instituto Geológico de México, bajo la dirección de Antonio del Castillo, donde se comienzan a formar los primeros profesionales, pero ya enfocados a la investigación en los recursos geológicos. Antonio del Castillo, a su vez, tuvo como estudiante, tuvo varios estudiantes, pero uno de los más sobresalientes fue José Guadalupe Aguilera, quien tuvo también una formación en el campo de la geología, pero comienza a incorporar a los fósiles o el recurso paleontológico dentro del estudio del recurso geológico de las rocas, ¿sí? Entonces, una vez que se retira Antonio del Castillo como director del Instituto Geológico, José Guadalupe Aguilera queda al mando. Y bajo su mando, bajo su dirección, el Instituto Geológico comienza a haber un crecimiento muy importante en el campo de la paleontología. Aguilera invitó a varios geólogos extranjeros quienes, estando en México, comenzaron a hacer reconocimiento del recurso paleontológico del territorio nacional y cuyos trabajos pues marcaron un precedente o un precedente muy importante en el estudio de los fósiles en México. Y a partir de entonces se comenzaron a formar colecciones más en forma de los fósiles. Aquí les pongo una imagen de cómo estaban dispuestos los fósiles que eran recolectados en territorio mexicano y, bueno, algunos otros pertenecen a otros países, pero, bueno, pues podemos ver que ya tenían una importancia en el estudio de las rocas
dentro del Instituto Geológico. Aquí arriba vemos lo que fue el edificio que albergó en sus primeros años al Instituto Geológico de México, que es el que se encuentra en la actualidad en Santa María la Ribera y que alberga ahorita al Museo de Geología, que es únicamente de exhibición. Bueno, ya más adelante, a finales de los 40, principios de los 50, se comienza con la construcción del campus central de la UNAM, el que está en Ciudad Universitaria, y con esto muchos institutos de investigación y facultades y escuelas que se encontraban pues en distintas ubicaciones dentro de la ciudad, pues se mudan a estas instalaciones. Y una de esos institutos pues fue el Instituto de Geología. Como ocurrió con muchas escuelas y otros institutos, pues el Instituto de Geología tuvo varias ubicaciones, ocupó varios edificios, y fue hasta 1976 cuando se ocupa el edificio actual, el edificio que se ocupa en la actualidad. Con esto también todas las colecciones paleontológicas pues se mudan también a este edificio. Dentro de los personajes importantes que tenemos en la consolidación de la colección, pues mencionamos a estos que son claves en cómo se desarrolló y cómo se fue consolidando esta colección. En los 50, la doctora Gloria Lancaster, que se dedicaba al estudio de bivalvos del Cretácico, a los rudistas, pues como jefa de departamento impulsó el crecimiento de las colecciones paleontológicas. Sin embargo, hasta ese entonces pues no había una organización formal de las colecciones. Existían las colecciones, pero no tenían una organización o una estructura bien definida. Para ayudar en la organización de la colección, el doctor Durham fue invitado a finales de los 70. Él, como curador de las colecciones de paleontología en la Universidad de California en Berkeley, pues tenía la experiencia suficiente como para ayudar en todo este proceso de organización de las colecciones. Entonces, el doctor Durham con otros investigadores y estudiantes del Instituto de Geología sentaron las bases de la organización de lo que es la colección en la actualidad. Y uno de los personajes que estuvieron involucrados en este proceso, pues fue el doctor Ismael Ferrusquía, quien también como jefe de departamento del Departamento de Paleontología, pues estuvo muy involucrado en el crecimiento de las colecciones y en su formalización. Otro personaje muy importante en la consolidación de la colección fue la doctora María del Carmen Perellat Montoya, quien se retiró en el 2014. La doctora fue, hasta el momento en el que el doctor Ferrusquía fungía como la persona encargada de las colecciones, no existía un puesto específico para hacerse cargo de las colecciones. Fue hasta 1986 que la dirección del Instituto de Geología reconoce este cargo como una coordinación y este puesto fue dado a la doctora María del Carmen Perellat Montoya, quien fue coordinadora de la colección desde 1986 hasta el 2014, que es cuando se retira. Entonces, bajo la dirección de la doctora Perellat, la colección logró su organización final, su organización moderna, como lo conocemos en la actualidad. Sentó la primera base de datos, o sea, se comenzó a usar una base de datos para albergar toda la información de las colecciones de esta colección y que hizo mucho más eficiente su uso. Y bueno, ella echó a andar muchas prácticas curatoriales dentro de la colección y por eso esta colección ha sido reconocida como una colección con altos estándares curatoriales. En 2014, cuando la doctora se retira, el doctor Jesús Alvarado, que ya nos habló hace unas semanas sobre el registro paleontológico, toma la coordinación de esta colección y es hasta la actualidad el coordinador de
de este recinto. La colección ha pasado por varias etapas y, bueno, la última fue la modernización física de los muebles donde se encuentran albergados los materiales. Esto ocurrió en el 2000, es relativamente reciente, y esto ocurrió bajo la dirección de la doctora Perrillat. En 2004, pues por todo el trabajo que hizo la doctora Perrillat, el rector Juan Ramón de la Fuente otorga el nombre o el grado de Colección Nacional de Paleontología a esta colección. Y al recinto donde se encuentra albergado esta colección lo nombra Museo María del Carmen Perrillat Montoya, en honor a la gran labor que hizo la doctora Perrillat para alcanzar el estado que tienen las colecciones en la actualidad. Ahora, ¿de qué manera se organiza esta colección? ¿O cuáles fueron esa organización que se sentó desde los 70s? Bueno, la colección nacional de paleontología está dividida en 5 subcolecciones. La primera y la más importante, la que se considera más importante por la naturaleza del material que se encuentra ahí albergado, es la colección de tipos o la colección de ejemplares tipo y voucher, que son todos aquellos ejemplares que ya fueron publicados formalmente en colecciones, digo, en revistas científicas. Bueno, no solo se albergan ejemplares, en esta parte, ejemplares tipo, de series tipo, sino sobre los cuales se erigen nuevos taxa, sino también se albergan ejemplares voucher, que son los que nos pueden servir para ampliar descripciones, para ampliar rangos temporales o geográficos. El único requisito que se necesita o que tienen estos ejemplares es que hayan sido publicados formalmente. Entonces, como son ejemplares que ya fueron publicados, pues se les asigna un número de catálogo que va precedido por el acrónimo IGM. Y cada ejemplar lleva un IGM único y es irrepetible dentro de toda la colección. Esta colección, así como todas las demás, se encuentra conformada tanto por invertebrados como por vertebrados, plantas y microfósiles, que en este caso no les puse ejemplos, pero bueno, también tenemos una parte de microfósiles. Tenemos la colección geográfica de referencia, que alberga a todo el material que es resultado de colectas, pero que no ha sido estudiado. Y en este caso, pues la forma de catalogarlos o de accesarlos o de darles un control no es, el control no se da de manera individual a cada ejemplar, se da por lote. Esto significa que una vez que llega un investigador e ingresa su material, a todo el material que haya ingresado de una misma localidad se le asigna una localidad IGM. Así es como nosotros organizamos esta colección. Entonces pueden haber localidades con muchísimos ejemplares, como esta que se ve aquí, o pueden haber localidades con algunos ejemplares, poquitos, ¿no? Incluso tenemos localidades con un único ejemplar. Entonces, bueno, esto hace un poquito difícil hacer un conteo de cuántos ejemplares tenemos en la colección, porque el número es muy variable. Y en esta sección de la colección, pues no tenemos un control unitario de cada ejemplar. Además de que muchas veces en una roca, en un fragmento de roca, pues vienen muchos ejemplares incluidos, o muchos que no están descubiertos, ¿no? Que todavía están cubiertos por la roca. Entonces, ahí no podemos hacer un conteo de ejemplar por ejemplar. Lo que sí tenemos claro, pues es que tenemos en nuestra colección geográfica de referencia, pues cerca de 4.080 localidades, ¿sí? Donde se ha colectado material. Y que que estos números de catálogo se van asignando consecutivamente como va llegando el material. Y tenemos otras 3 colecciones más pequeñas. La colección de material extranjero, formada también por vertebrados, invertebrados y plantas,
En su mayoría está conformada por invertebrados y son materiales que se han adquirido por donación o por compra en casas que se dedican a comercializar material geológico, y está compuesta en su mayoría por organismos invertebrados. La colección de material reciente, que alberga principalmente restos óseos, como los que vemos aquí, y en menor cantidad algunos bivalvos, y la colección de moldes, donde tenemos albergados pues moldes que se usan para hacer réplicas de ejemplares, que son solicitados por investigadores de otras instituciones o países, y que ante la imposibilidad de enviar el fósil original, pues envían réplicas. Entonces, esta colección se forma a partir de estas solicitudes. Ahora, ¿cuál es el registro fósil que tenemos en México? En este caso, pues, por la naturaleza de estas pláticas, me voy a enfocar únicamente al registro fósil marino. ¿Y qué es lo que conocemos del registro fósil? Bueno, México es un país geológicamente complejo, que ha pasado por varias etapas y varios fenómenos y procesos en su conformación para llegar a la configuración que se tiene en la actualidad. Y todo esto afecta directamente a las biotas que en el territorio van a estar viviendo, la composición de ellas, qué organismos están presentes, qué organismos no están presentes, afectan las condiciones y todos los procesos tafonómicos que van a permitir su conservación o su pérdida del registro fósil. Yo les voy a presentar a partir de ahorita cuál es esa composición taxonómica, temporal y geográfica que tenemos albergada en la colección, y específicamente en la colección de tipos, que es todo lo que ya está descrito. Entonces empezaremos con la colección de tipos de invertebrados. ¿Cuál es el grupo que tenemos, del cual tenemos mayor representación en la colección de tipos? Bueno, pues por mucho es el grupo de los moluscos, conformando el 80% de todos los ejemplares en la colección de tipos. Y bueno, el otro 20% está conformado por varios grupos, iolítidos, biosuarios, foraminíferos que no son invertebrados, pero bueno, están incluidos dentro de, algunos de ellos están incluidos dentro de esta sección de la colección. Tenemos porífera, anélida, por acá abajo creo que quedó anidaria. Y bueno, de este 16.2, la composición la vemos aquí. Tenemos braquiópodos, artrópodos, equinodermos, graptolitos y estos que caen en Incertacelis, que están representados principalmente por ignofósiles, por fósiles traza. Entonces, si vemos el 80% de este grupo, de esta colección, pues está conformado por moluscos. ¿Qué moluscos? Bueno, pues como es el grupo más representativo de esta colección, de esta parte de la colección, aquí les desgloso únicamente cómo está conformada esta parte de la colección, y tenemos que dentro de los moluscos tenemos estos 4 grupos. Tenemos los gastrópodos, los escafópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Dentro de los moluscos, los cefalópodos son los que tienen mayor representación. Y de estos, el grupo de los amonoideos son los que se llevan pues prácticamente el 100%, ¿no? El 99% de representantes en esta colección. Entonces, los amonoideos son muy abundantes en la colección de tipos. Los otros 2 grupos que están presentes pues, son los coleoideos, principalmente con belemnites, y los nautiloideos, con un 0.4%. Para el caso de los bivalvos, aquí pues es más importante remarcar específicamente que el grupo de los rudistas, estos bivalvos mesozoicos del Cretácico, pues conforman el 23% de esta parte de la colección de los bivalvos. O sea, tienen una representación muy importante, ¿no?
Son un grupo que alcanzó una gran diversificación y radiación durante el Cretácico, y es un grupo pues, que tenemos presente en el territorio mexicano y que está bien representado en esta colección. Y bueno, ya por este lado, los escafópodos, que es el grupo que tiene menor representación. ¿Qué pasa con los vertebrados? Bueno, con los vertebrados marinos, obviamente estamos enfocándonos a los vertebrados marinos, el grupo que tiene mayor representación es el grupo de los peces óseos. Ya tuvimos 2 seminarios que nos hablaron de la diversidad y la importancia de este grupo de peces, de los mesozoicos y cenozoicos. Y bueno, pues no es por nada que nos hayan dado 2 pláticas de un grupo que es el más abundante de vertebrados, ¿no? Dentro de vertebrados marinos, dentro de la colección. Entonces, los peces óseos conforman casi el 94% de la colección de tipos de vertebrados marinos. Tenemos también a los ictiosaurios, tenemos a los plesiosaurios, de los cuales también ya nos habló Yair. Tenemos a todo este grupo los cocodrilos, tenemos mamíferos marinos también, ya fuera de los peces y de los reptiles, pues tenemos también al grupo de los mamíferos representados dentro de la colección de tipos. Su abundancia es muy baja, el número de localidades donde los podemos encontrar son muy poquitas, pero están presentes. Y aquí abajo tenemos a los condrictios, o sea, los peces óseos, con un 3.4%. Entonces, bueno, el grupo que está dominando la abundancia de vertebrados en la colección de tipos es el grupo de los peces óseos. Ahora, ¿cómo se ve la distribución en el tiempo de la colección de los invertebrados de la colección de tipos? Bueno, aquí está nuestra tabla de tiempo geológico. Ahí está. Ok. Tenemos nuestra tabla de tiempo geológico y podemos ver cada cruz marca la presencia de este grupo en una unidad litoestratigráfica. Aquí estoy hablando o estoy marcando la presencia de un grupo en una unidad litoestratigráfica, ¿sí? No localidades, aquí los agrupé por unidades litoestratigráficas. Formaciones o unidades informales. Entonces ustedes ven, para el Cámbrico tenemos presencia de algunos grupos característicos del Cámbrico y que tenemos presentes en la colección y en México. Tenemos arqueociátidos, que son exclusivos del Cámbrico, y olítidos, este grupo, pues del cual todavía no se tiene bien certeza de cuáles son sus afinidades filogenéticas. Tenemos el grupo de los trilobites, tenemos monoplacóforos, y tenemos braquiópodos de este lado, ¿sí? Entonces son los grupos que tienen la representación más antigua, o el rango estratigráfico más antiguo dentro de la colección. Para México hay registros más antiguos de faunas más antiguas, ¿sí? Precámbricas. En la colección no tenemos estos registros, están albergadas en otras colecciones. Pero sí es importante recalcar que estas no son las primeras presencias de faunas en México, ¿no? Hay en otras colecciones. Para pues, prácticamente todo el Paleozoico, pues no tenemos muchos registros, son muy escasos, están muy fragmentados, ¿sí? Tenemos algunos por aquí, en el Ordovícico silúrico, el Devónico, pues prácticamente no hay nada descrito, y es hasta el Carbonífero pérmico que comenzamos a ver un registro más marcado, ¿sí? De todos estos grupos. Los braquiópodos para el Paleozoico son muy importantes. También ya tuvimos una plática sobre este grupo y dónde son las localidades donde se pueden encontrar. Y bueno, tenemos gastrópodos, bivalvos, cefalópodos, briozoarios y equinodermos. Luego, si nos vamos para al final del Paleozoico, tenemos nuestra extinción masiva del Pérmico-Triásico, y para finales no sé dónde poner esto. Para inicios del Mesozoico, tenemos algunos grupos que ya están presentes,
Y uno de los que va a ser muy importante a lo largo de todo el Mesozoico va a ser el grupo de los amonoideos. Ustedes ven aquí, su presencia es constante. Bueno, al inicio es un poco fragmentada, el Triásico-Jurásico, pero desde el Jurásico medio hasta pues, prácticamente todo el Cretácico tardío, pues su presencia es muy marcada. ¿Sí? Es el grupo más abundante y dominante de invertebrados marinos en el Mesozoico, y alcanzan una radiación muy importante, ¿no? en un contexto global. Los bivalvos también se encuentran muy bien representados. En este caso, los rudistas pues, son uno de los grupos más importantes que tenemos en las faunas marinas bentónicas. Tenemos a los gastrópodos también. Por aquí tenemos a los Malacostraca, y tenemos nidarios también, ¿sí? O sea, las faunas que tenemos durante el Cretácico son mucho más diversas y más abundantes que lo que podemos ver en el Paleozoico y en la primera parte del Mesozoico. Y ya para el Cenozoico, pues la presencia de faunas marinas está más fragmentada, es un poco más escasa, sigue presente porque todavía hay algunas zonas bajo influencia marina en el territorio mexicano, pero si recordamos un poquito la historia biogeográfica de México, pues para el Cenozoico ya comienzan a retirarse los mares, ¿no? Ya el territorio mexicano, el territorio de México, pues comienza a conformarse principalmente por ambientes continentales. Entonces, bueno, esto nos refleja la escasez de un registro marino de invertebrados. ¿Qué pasa con los vertebrados marinos? Bueno, pues su abundancia es mucho más escasa y está restringida al Jurásico, viene del Jurásico hasta el Pleistoceno. Y está representada pues, por peces cartilaginosos, peces óseos, tortugas, los reptiles marinos, ictiosaurios, plesiosaurios, y estos grupos de mamíferos marinos, que, bueno, pues, por la evolución del grupo, pues son exclusivos del Cenozoico. ¿Sí? De estos, pues los grupos que tienen los rangos temporales geológicos más extendidos, pues es el grupo de los reptiles marinos, ¿no? Ictiosaurios, plesiosaurios, las tortugas y los peces óseos. Pero bueno, de manera general podemos ver que la abundancia de unidades litoestratigráficas con presencia de estos grupos, pues es mucho más escasa en comparación con lo que tenemos con los invertebrados marinos. En cuanto a la abundancia de invertebrados por era, aquí podemos ver cambios muy importantes en la composición de nuestra colección, ¿sí? Que nos habla también de composiciones faunísticas que se ven de manera global. Tenemos que el Paleozoico está principalmente dominado por los braquiópodos. Pues este grupo fue muy importante durante el Paleozoico. Fueron un componente muy importante y básico en el bentos marino, y en menor cantidad pues tenemos algunos crinoideos, ¿no? Los que tenemos aquí, y un poquito de amonoideos. Vemos un cambio muy drástico en la composición de la colección con respecto al Mesozoico. Aquí vemos que ya el grupo de los braquiópodos pues, tiene una abundancia muy baja, y el grupo que va a estar dominando pues es el grupo de los amonites que tenemos aquí, y el grupo de los bivalvos, ¿vale? Y esto, bueno, pues también responde a toda la tendencia que hay de manera general, ¿no? Los braquiópodos sufren mucho con la extinción del Pérmico-Triásico y no se pueden recuperar para el Mesozoico. Y entonces, en el bentos marino, pues un grupo muy importante que tomó su lugar fue el de los bivalvos. Y en el nécton, pues los nautiloideos hacen un grupo muy, muy importante. Y bueno, comenzamos a ver que los gastrópodos también tienen una presencia muy importante. Y para el caso del Cenozoico, vemos que la composición de las faunas marinas está dominada por bivalvos y
por gastrópodos. Los braquiópodos, pues como en la actualidad, tienen una presencia muy baja, mínima, comparada con otros grupos de invertebrados, y el grupo de los equinodermos que tenemos aquí, que igual ya nos hablaron de él, pues se hace más evidente, ¿no? Pasa del Mesozoico a tener este pedacito a ser mucho más abundante. ¿Qué pasa con los vertebrados? Bueno, aquí sí les puse la gráfica comparando a los vertebrados en general, tanto terrestres como marinos, para ver cómo se ven la presencia de estos grupos marinos. Y bueno, lo que resalta es que para el Mesozoico, el grupo mejor representado es el de los peces óseos, ¿sí? El que tenemos aquí. Estos peces, esta parte roja corresponde a los peces óseos. Tenemos algunos, bueno, tenemos a todos los reptiles marinos y los grupos que ya hemos visto. Pero la mitad de la colección corresponde a los peces óseos. ¿Qué pasa cuando nos vamos al Cenozoico? Bueno, pues la mayor parte de la colección, o la colección para el Cenozoico, está dominada por vertebrados terrestres. Y los vertebrados que son marinos, que quedan únicamente los peces, porque todos los reptiles marinos, bueno, los reptiles marinos mesozoicos desaparecen. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, de que las condiciones del territorio mexicano, las condiciones geológicas, la presencia de ambientes, pues cambia muchísimo. Pasamos de tener una fauna dominada por organismos acuáticos marinos a tener en el Cenozoico una fauna dominada por organismos terrestres. Entonces, esto nos habla directamente de las condiciones que estaban imperando en ese momento y de las que ya hablamos hace poquito. Se va conformando la configuración moderna del territorio mexicano con toda la formación de ambientes continentales y que se ve directamente reflejada en estas faunas. Ahora, todo eso es lo que conocemos nosotros del registro fósil. Es lo que tenemos descrito, es lo que está estudiado, es todo lo que ya se puede conocer de manera pública. Pero ¿qué es lo que no conocemos? Y esta es una parte importante de esta plática y creo que es un aporte que les puede dejar esta plática. Bueno, en la colección tenemos alrededor de 4.080 localidades registradas. De esas 4.080, 3.015 localidades cuentan con registro de invertebrados. De esas 3.015 localidades, únicamente el 23% de localidades cuentan con una descripción de ejemplares. ¿Sí? O sea, este 23% de localidades cuentan con un ejemplar, con uno o varios ejemplares que se encuentran en la colección de tipos. Y el 77% de las localidades están sin describir. Están guardadas en gabinetes y en gavetas y no sabemos qué hay. Sabemos que hay invertebrados, sabemos qué grupos hay, pero no están descritos. Entonces, bueno, eso es con invertebrados. ¿Qué pasa con vertebrados? El número de localidades es menor, únicamente vertebrados marinos, y aquí me reduje únicamente a graficar las localidades que tienen peces, por la razón de que en nuestro catálogo de localidades, a pesar de que tenemos los grupos biológicos que están presentes en cada localidad, no tenemos como una descripción detallada de qué grupos de reptiles o qué grupos de mamíferos. Entonces, cuando uno revisa el catálogo de localidades, dice reptiles, pero no sabemos qué reptiles. ¿Sí? Entonces, dentro de ese término podemos encontrar desde tortugas, dinosaurios, plesiosaurios, pterosaurios. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso en esta parte únicamente restringí la búsqueda a peces, porque era muy difícil
y bueno, por las condiciones de pandemia, pues era muy difícil revisar físicamente las localidades y ver qué reptiles había. Bueno, de todas las localidades de las 4.080 que tenemos en la colección, 247 localidades tienen registro de peces. Y de esas 247 localidades, únicamente el 12% tienen descripciones de ejemplares. Y el otro 88% están sin describir. Esto son números avasallantes, ¿no? Hasta que hice este ejercicio, tuve una visión de qué es lo que nos hace falta por describir, ¿no? Con cuánto material tenemos guardado y esperando a que alguien llegue a describirlo. ¿Qué pasa cuando nos vamos a verlo por regiones geográficas, o sea, por estados? Bueno, aquí les puse la relación que existe, las proporciones que existen por estado de localidades descritas y localidades sin describir. En rojo tenemos las localidades con ejemplares descritos, son estas partes, y las que no tienen ningún ejemplar descrito. Entonces ustedes ven, hay localidades, hay estados donde a pesar de tener un registro fósil de invertebrados, no se ha descrito nada. Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Yucatán, Campeche, toda esta zona, a pesar de tener localidades con registro de fósiles de invertebrados, no hay ninguna descripción o ejemplares que se hayan descrito y que se hayan albergado en la colección. ¿Sí? Algunos estados, pocos, cuentan con una proporción alta de ejemplares descritos o de localidades con ejemplares descritos. Querétaro es una de ellas, Puebla, Michoacán, Durango, ¿sí? Toda esta zona. Pero hace falta todavía mucho trabajo. ¿Sí? Hace falta todavía trabajar con todas estas localidades que no tienen reportes o no tienen descripciones. No sabemos qué hay ahí. ¿Qué pasa con los vertebrados? Pues lo mismo. Son menos estados con presencia de vertebrados marinos, pero sí hay varios, ¿no? El registro fósil de México de vertebrados marinos es extenso y se puede encontrar en varios estados. En este caso, hay más estados que guardan una proporción más o menos homogénea en cuanto a localidades descritas y no descritas. Sin embargo, hay algunos donde todavía no se conoce que existe, ¿no? de vertebrados marinos. Baja California Sur, que cuenta con esta descripción del cetáceo. Yucatán, aquí todo el círculo está, toda la gráfica está compuesta por ejemplares descritos. El asunto de aquí es que es únicamente una localidad y en esa localidad es donde se encontró el sirenio. Entonces, bueno, por eso está todo descrito, ¿no? La única localidad está completamente descrita. Aún así pues hace falta extraer más material, ¿no? Para saber qué más hay. La parte de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, ahí no sé qué pasó. Han de ser peces. Pues toda esta parte pues no tiene descripciones, ¿sí? Son localidades que no se han descrito, que no se ha trabajado con ningún material que tenemos albergado ahí, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos deja claro que hay mucha chamba que hacer, ¿no? Para conocer el registro fósil de México. Si nos vamos a ver cuántas localidades hay por grupo y cuántas están descritas y cuántas no están descritas, bueno, pues encontramos lo mismo, ¿no? Que vemos con las localidades por estado. Y encontramos que, pues prácticamente en todas se guarda una relación similar. No llegamos ni a la mitad de localidades descritas. Cuando vemos qué localidades tienen bivalvos, pues a pesar de tener casi las 2,000, son como 1,700, no tenemos ni 500 escritas. Nos faltan todavía 1,000 localidades por conocer. Toda la diversidad de bivalvos que hay en la colección, más todo lo que falta en campo, ¿sí? Para ir a extraer en yacimientos. Entonces, bueno, esto nos da una idea muy general de, bueno, además de qué grupos tenemos albergados en la colección, de qué trabajo se ha hecho
a lo largo de toda la historia del Instituto de Geología, de la Colección Nacional de Paleontología. También con los vertebrados. Y bueno, también me enfoqué únicamente a presentarles los datos de peces, cartilaginosos y óseos. Aquí también, ¿no? Las relaciones son muy similares. Tenemos cerca de, poquito más de 120 localidades con presencia de condrictios, y aún así, el número de localidades que están descritas, pues son alrededor de 5 o 6. ¿Sí? Entonces, todas estas localidades están ahí esperando a que alguien diga, yo voy a estudiarlas, yo quiero saber qué hay en esas localidades. Y bueno, con peces óseos, el número de localidades es muy similar a la de peces cartilaginosos. El número de localidades descritas es mayor. Sin embargo, todavía hay muchísimo trabajo que hacer con estas localidades que tenemos aquí. Entonces, bueno, todos estos datos nos dan una idea muy general de qué tenemos en la colección, y a su vez, estos datos nos permiten ver de manera también muy general cuáles son los grupos presentes en México en el registro fósil, cuáles son los que están mejor estudiados, cuáles son los que hace falta un grupo de investigadores, de estudiantes, que se dediquen a trabajar con todos estos grupos que no se han descrito, de los cuales todavía falta muchísima información del registro fósil. Quiero terminar ya con esta parte, nada más a manera de reflexión, y un poquito en este sentido de esta serie de seminarios, ¿no? De webinarios. ¿Por qué es importante conocer el registro fósil? Además de, bueno, de curiosidad, ¿no? La curiosidad humana, pues hay muchas cuestiones científicas, ¿no? Que detrás del estudio del registro fósil. No solo está, bueno, está la taxonomía y la sistemática, ¿no? Describir nuevos taxa, conocer sus relaciones filogenéticas, cómo ha cambiado la biodiversidad a lo largo del tiempo, cómo se ha ido dando la evolución de todos los ecosistemas, qué variaciones intraespecíficas puede haber dentro de un taxón, y que tal vez es algo que hace falta mucho en el registro fósil. Pero eso también tiene mucho que ver con la naturaleza del registro fósil, ¿no? Que no muchas veces hay muchos ejemplares disponibles, todas las cuestiones taxonómicas, ¿no? Que permiten la conservación o que impiden la conservación de restos orgánicos. También tiene implicaciones paleobiogeográficas muy importantes, y las pláticas que nos dieron durante toda estos 6 meses, me parece, pues han dejado claro que el registro fósil ha ayudado a entender cuestiones paleobiogeográficas, ¿sí? Muy importantes, que han ayudado a desenredar un poquito todo eso. Cómo han evolucionado los ambientes alimentarios, bajo qué condiciones se dio la vida de esos organismos, la formación de esos restos fósiles. También nos hablaron de paleoclimatología, ¿no? Cómo se puede aplicar el estudio del registro fósil, en este caso de microfósiles, a cuestiones paleoclimáticas. Entonces, bueno, el registro fósil no solo nos ayuda a saber qué había hace 1.000 millones de años, ¿no? Hace 300 millones de años. También nos ayuda a entender por qué tenemos la diversidad que tenemos en la actualidad, por qué existen esas relaciones filogenéticas. Podemos entender a partir de esos patrones que nosotros vemos en el registro fósil, podemos tratar de entender y describir los procesos que han actuado para poder entender todo lo que vemos en la actualidad y qué ha pasado a lo largo del tiempo. Y bueno, este artículo, este título lo uso porque me gusta mucho y es un artículo muy interesante que nos dice, bueno, necesitamos nuevos datos, ¿no? Para generar más datos, para generar más hipótesis, más propuestas de cómo era la paleobiodiversidad, pues necesitamos más datos, pero todos esos datos están albergados en colecciones.
en colecciones que deberían de tener las condiciones necesarias para propiciar su conservación, para que estén disponibles a la comunidad científica. Si nosotros estamos tratando de generar más conocimiento, todos estos ejemplares, todo este material, toda la información asociada a estos ejemplares debería de estar disponible a la comunidad científica y no quedarse resguardada en colecciones o en recintos donde nunca más se podrán ver y donde probablemente se van a perder esos ejemplares porque no existen las condiciones mínimas de conservación para que estos ejemplares no se pierdan con el tiempo. Bueno, nada más para finalizar, quiero dar créditos de las imágenes. Muchas de las imágenes de los ejemplares que incluí en la presentación los descargué del portal de datos abiertos. Aquí un pequeño comercial, los quiero invitar a consultar este portal. Es un proyecto muy importante, muy interesante y que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en la UNAM y donde se ponen en línea las colecciones biológicas, algunas artísticas y bueno, otras cosas extra. Pero bueno, es muy importante este recurso. Como colecciones científicas, este recurso de poner en línea las colecciones ha resultado muy interesante y una herramienta muy eficiente. También tenemos la página de Unipaleo, que bueno, en la actualidad está fuera de funcionamiento por todas estas cuestiones de pandemia, pero que yo espero que próximamente se pueda echar a andar de nuevo. Y bueno, otras páginas de donde descargué algunas imágenes. Y ya, nada más quiero dar muchas gracias por su atención y Gracias pues cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Yo creo que, como dije, no podíamos tener mejor cierre. Nos has dado un súper resumen de lo que tenemos en México. Y bueno, nada más nos va a dar tiempo de algunas pocas preguntas, pero la doctora Marta Reguero, que tal vez la conoces, pregunta que además de Alencastre, Perrillat, Rivera Olmos, Buitrón, ¿quiénes se han dedicado a la identificación y estudio de moluscos? O si hay actualmente alguna persona que esté haciendo mucho, bueno, como estudio constante sobre este grupo. Ay, no sé, en el instituto, bueno, de moluscos tenemos un grupo muy importante de investigadores, ¿no? Que se enfocan al estudio de los cefalópodos, ¿no? Que es un grupo muy importante en México, tienen un registro muy vasto, temporal y geográfico. Entonces, bueno, están los cefalópodos, los amonites, que estudia la doctora Ana Berta Villaseñor, que estudia Joseph Moreno, el doctor Barragán, que también se dedica a esto. Fuera del instituto, desconozco la verdad quién más se dedique al estudio de moluscos. No sé ahí si no podría darte ningún otro dato. Ok, muchas gracias. Ana Paula Saucedo pregunta, estos como huecos que se ven en el registro fósil sobre vertebrados marinos o antes de carbonífero, ¿a qué se deben? ¿A que hace falta equipos de investigación que trabajen en medios o a los procesos de fosilización? No sé, o es una mezcla de factores. Pues es una mezcla de factores. El que tengamos registro fósil, que podamos ir al campo a colectarlo, bueno, que puedan ir al campo a colectarlo y extraerlo y depositarlo en la colección, depende siempre de todos los procesos que ocurrieron antes de que lo encontremos, ¿no? Todos los procesos tafonómicos. Entonces, ese es un factor bien importante, ¿no? Los procesos tafonómicos que permiten o que impiden que los restos orgánicos o la evidencia de vida quede conservada. Esa es una. La otra también depende de los recursos humanos, ¿no? Si no hay grupos que se dediquen al estudio de esos grupos, pues son ejemplares que nunca vamos a tener en la colección. Y bueno, también pues a la formación de ambientes propicios, a que pues probablemente durante esos momentos no había organismos que pudieran quedar conservados, ¿no? O sea, son una serie de factores que se mezclan y que permiten que se conserven o que no se conserven y que además puedan llegar a la colección, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que ya nos tenemos que ir, pero solo quería cerrar diciendo que nos has mostrado por qué hay que cuidar, proteger y respetar nuestras colecciones científicas, ¿no? Porque a mí como taxónoma me ha tocado escuchar comentarios de personas que dicen, ay, es que ¿por qué es tan sangrón? Si nada más quiero sacar el ejemplar un ratito, ay, ¿por qué tengo que llenar tantos papeles? Ay, luego meto mis ejemplares a la colección, no importa, ¿no? Pero la verdad es que sí importa y hay que ser, es un trabajo muy detallado y muy específico y que tienes que ponerle mucho cuidado para que toda la información se conserve, ¿no? En- eh, no sé si quieres ampliar este tema. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Al final, cada colección define los lineamientos, ¿no? Bajo los cuales trabaja, bajo los cuales puede dar préstamos, puede dar acceso a las personas que quieren hacer uso de esos ejemplares, ¿no? De ese material. Al final, todo eso está pensado, todo eso está organizado para asegurar que esos ejemplares no se pierdan, que toda la información que tienen esos ejemplares no se pierdan y que queden disponibles tanto para la persona que quiere estudiarlas en este momento como para el estudiante que venga dentro de 20 años y que quiera decir, oiga, pues es que yo quiero revisar el material que se describió hace 50 años, ¿no? Entonces, todos esos procedimientos, aunque parezcan muy quisquillosos, no lo son parte de los lineamientos, ¿no? Y que permiten que el material que está conservado en las colecciones continúe ahí, ¿sí? Que esté disponible para ti y para mí y para las personas que vengan después, ¿no? Entonces, también esa es la importancia, ¿no? De albergar los ejemplares en colecciones científicas y no en colecciones particulares, ¿no? Que todo quede a disponibilidad de la comunidad científica y que no quede resguardado en una vitrina, en una casa donde no hay condiciones mínimas de resguardo, ¿no? Y mucho menos donde van a acceder investigadores o estudiantes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Violeta. La verdad es que esto nos ha ampliado la visión de todo y ha hecho un gran resumen. Ya sabemos por qué tuvimos esta serie de seminarios y pues queda la invitación a todos a que usen sus colecciones científicas. Si tienen interés en ellos, pueden buscar tu información en la página del Instituto de Geología y acercarse y preguntarte más cosas, ¿verdad? Así es, ahí estamos y bueno, bajo el reglamento de la colección, el material está disponible para estudio. Y Así bueno, es. pues muchas gracias, Violeta. Y De muchas nada, gracias a gracias. todos los asistentes, a todos los ponentes que nos acompañaron en esta serie de webinarios. Ojalá no sean los últimos webinarios que tenemos sobre paleontología en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.